Sean todos bienvenidos a Fútbol a Fondo. Lamentamos muchísimo la muerte de Jorge el Indio Urquía, una leyenda de nuestro fútbol. No tuve el gusto de verlo en acción, de verlo jugando, pero he escuchado a tantas personas resaltar, destacar lo que fue en el campo. Un delantero muy completo. Me dice mi padre, el doctor Jimmy Rodríguez, que definía de derecha, de izquierda, de cabeza, y lo pone en el mismo nivel que David Suazo y Carlos Pavón, para que usted tenga una idea. Pero lamentablemente, bueno, hoy falleció, pero se le recuerda por todo lo que hizo en el campo a Jorge el Indio Urquía, destacado exfutbolista del Olimpia, de la selección de Honduras, y también fue legionario, jugó en la Liga de España. Bienvenidos, acá estamos con Carlos Ordóñez, Gonzalo Carías, con Alan Fajardo. No sé si... Uno de los futbolistas que para muchas personas fue importante que le naciera esta pasión que tanto nos lleva a todos, esta pasión por el fútbol. Así es, Gonzalo. Alan Fajardo, buenas noches. Buenas noches, Jimmy, Carlos, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes y me sumo a estas muestras de pesar. Sin duda, una leyenda. A los que no tuvimos la fortuna de verle jugar, sí crecimos escuchando esas historias. Del atacante completo, del abanico de herramientas para definir como quedara. Decías, jugar como el Indio Urquía, una referencia. La verdad que es parte de esas leyendas, sin duda, de la historia de nuestro fútbol. Que en paz descanse. Así es, Alan. Carlos Ordóñez, bienvenido. Qué gusto, Jimmy. Vos también tenés unos añitos más que yo, Fíjate nada que más. sí, pero no logré verlo jugar. No. He visto algunos videos, he visto ese gol al que hacía referencia Gonzalo. Hay una jugada contra Canadá, por ejemplo, que él genera, producto de la lucha en el área, ese balón que queda para la definición de un gol. Pero vos decías y compartías la opinión de tu papá. Fíjate que hoy hablábamos más temprano con el profesor Ramón Maradiaga, que compartió con él en la selección nacional, y él decía que para él Jorge Urquía era en esa lista un jugador más completo, hablando de técnica, de capacidad de cara al área, que delanteros como Carlos Pavón o David Suazo. Imagínate del sitial Claro. donde lo coloca. Solo mencionar a Suazo y Pavón, Sí, ya ya estaba cuando vos hablando de... mencionás a David Suazo y Pavón y que un ex seleccionado nacional, ex entrenador de Honduras, mundialista con Honduras, te diga, en este caso Ramón Maradiaga, que para él estaba un peldaño arriba de David Suazo y de Carlos Pavón, oíme, ya ahí vos decís, hey, era un jugador de otra categoría. Este partido es contra Costa Rica, que estamos viendo. El milagro de 1972. Perdía 3-0 la selección de Honduras contra Costa Rica en el estadio Ricardo Saprissa, nada que ver como está ahora. Y él anotó el primer tanto en esa remontada, que al final quedó 3-3. Honduras se iría adelante el siguiente año hacia el premundial de Haití. Este es cuando Olimpia le hizo un homenaje a algunas leyendas, ¿no? Que en el año del centenario varias figuras fueron reconocidas. Don Juan Ferrer estaba ahí dialogando y este es el Indio Urquía, que bueno, con Olimpia lo ganó todo, incluyendo, fue parte del equipo que fue campeón de CONCACAF Sí, en el 72. en el 72. Ahí estaba, él era parte de esa generación de futbolistas. Este fue un detalle espectacular que me imagino yo es uno de sus mayores recuerdos ya cuando estaba retirado del fútbol, cuando ya recibía por parte de la Junta Directiva del Olimpia este homenaje, una camiseta con el 9 de ese killer, de ese goleador,
y con la firma de esos futbolistas que él hoy miraba en la televisión y que pues lo tenían a él como referente muchos de ellos. La verdad En que España jugó en 2 equipos, Mallorca, Mallorca y Alavés. y Alavés. donde en algún momento dejó como suplente a Jorge Valdano. Él era el titular y Jorge Valdano era el suplente. Bueno, sería Imaginar lo- consultarle a Valdano, ¿no? Sí. Imaginar lo como él que- describe también, ¿no? Imaginar lo que eso significa poniéndolo en el contexto del fútbol mundial. O sea, que un hondureño haya sido el titular en un equipo donde Valdano era suplente. Y era él el que ocupaba el lugar que en ese momento no podía ocupar Jorge Valdano. Imagínate eso. Una figura que después sería campeona del mundo. Sí. A ese nivel. Y en una época para que, no voy a decir hoy cualquiera de Europa, sería una mentira decirlo, pero hay más cupos hoy que hace 30, 40 años. O sea, la famosa ley Bosman lo cambió todo. Entonces, que un hondureño jugara en esa época, años 70, 80, en el fútbol español es muy diferente. O sea, no sé si alcanzáramos nosotros a darle la dimensión que realmente merece, porque era utilizar jugadores extranjeros y buscar de este pequeño país de Centroamérica. Que, ojo, ¿Qué tan bueno tenías que qué ser? tan bueno Oíme, tenía que ser. Bueno, ¿Qué pero nivel se tenías que en tener? esos tiempos, ¿cómo se percataban por ejemplo, cómo supieron del Indio Urquía para decirlo, me lo voy a llevar a España, ¿no? Porque ahora la comunicación es todo muy fácil, pero antes me gustaría saber tener esa inquietud, ¿no? ¿Quién lo vio? ¿Quién fue que lo apreció? ¿Cómo fue que...? Antes se viajaba más en eso, fíjate. Sí. Tanto el contratista hondureño o director deportivo, ¿no? Dirigente, digamos, se movía, iba a los países, decían, fulano lo trajo. Sí. Pues lo mismo sucedía en aquella época con gente encargada en esta parte del continente, alguien de Europa hacía el viaje, entonces se movilizaba y buscaban. No había tanto como para decir, te mando hoy un video hoy con la facilidad. Vos venís claro. y el jugador que querés vender lo vas y editas 2, 3 minutos y con eso puedes mandarlo. Y incluso 10 minutos de un buen partido lo No, sacás. y la otra cosa, Alan, iban a ver al jugador. Sí. Quienes querían contratarlo, ficharlo, se iban a verlos en partidos en vivo. Y a partir de una evaluación directa del futbolista era que se daban esos contactos y esos fichajes de estos jugadores. Esto es para que tengamos una referencia de los sitiales en los que han estado jugadores de nuestro país, de nuestro fútbol. Porque a veces se nos olvida y se nos queda muy atrás en el tiempo la memoria con jugadores como este. Que no es poca cosa, ¿no? Y así podemos empezar a mencionar otros nombres en el ambiente del fútbol. ¿Sabes quién pudo ser importante? No sé, la verdad, pero en la memoria, la Coneja Cardona, Oh, que estuvo con el Atlético, no, tiene que haber más hondureños como él. Claro. Una referencia. La ¿sabes? referencia, sí. Gilberto Yearwood, cuando se fue a España, fue importante en la época del tricampeonato, ¿no? Era el nacimiento de futbolistas importantes. Gilberto Yearwood, pues hizo un nombre no de casualidad, sino importante en el fútbol español. Así que sí, tiene razón y es una buena, válida pregunta. Macho En una Figueroa. época después del Mundial, de acuerdo. Todos estos futbolistas después del Mundial del 82. Era tan difícil y se valoraba tanto la información. Y ahora, pues no sé, hay tanta, se sobresatura más bien, ¿no? La información que hay en el fútbol. Muy bien, de nuevo el mensaje de solidaridad para todos. Creo que toda la familia del fútbol lo lamenta y lo seguiremos recordando como uno de los grandes de todos los tiempos a Jorge el Indio Urquía. ¿Qué figuras en esta imagen? Estaba en la esquina inferior derecha, Sí. el indio. Primi lo identifico rápido. capitán. El capitán con El Fernando capitán. Bulnes a su mano izquierda. Macho arriba, ¿no? En el centro. El bigote inconfundible del profe Hernán, ¿verdad? Que en paz descanse. Que en paz descanse. Macho Figueroa, el que está a Cosli. la par. Cosli a mano izquierda de Hernán García. Macho Figueroa a la par de Hernán García al Villegas, costado que derecho. está- Sí, Sí, Villegas. Kaiser en el costado Kaiser, izquierdo. costado Sí. izquierdo. Ya ¿Está Pecho ahí? Sí. está Pecho. Ya Al lado del la, arquero. sí. Qué equipo, la verdad. Que está al par del Primi, se parece a mi papá joven. ¿Así? Y ahí está. Ahí está el premio. Muy bien, ya tendremos más al respecto de lo de Urquía.